Buenos días, entonces, siendo ya casi 9:15, damos por iniciado la sesión. Eh, Esta es la tercera parte o última parte ya de el tema de la unidad respecto a el tema de estática, ¿ya? Respecto al tema de estática. Hemos visto en el tema de estática en las primeras sesiones la parte teórica y ahora pues desde la sesión 2 hemos estado visualizando también la cuestión de la resolución de los ejercicios, utilizando obviamente los contenidos del libro de trabajo, ¿cierto? El contenido del libro de trabajo. Bien, habíamos quedado pendiente en la sesión anterior, o sea, para esta sesión, la resolución de dos casos o de más casos si es que nos da el tiempo de este momento de una fuerza, ¿no? Momento de una fuerza. El momento de una fuerza, la parte teórica lo podemos encontrar en el manual, correcto. También se les ha alcanzado el manual de esta unidad, ¿no? Y en donde, a ver si me permite mostrarles, donde teníamos que el momento de una fuerza, aquí está, donde estamos, ahí está, lo pueden visualizar, ¿no? El momento de la fuerza solo es una fórmula donde tenemos que una barra sólida tiene una longitud que en este caso se representan por la letra D, una barra sólida, pues si tiene un punto de giro, una bisagra por ejemplo, un eje, si tiene un punto de giro, acá le llama centro de giro, y a lo largo de la barra se ejerce una fuerza, pues el momento de una fuerza, en este caso, quedaría planteado como el momento de la fuerza en el movimiento en el punto A o bisagra A de esta fuerza es fuerza multiplicado por la distancia. Fuerza multiplicado por la distancia. ¿Correcto? Ahora, ¿cuándo es positivo la fuerza? Cuando gira, cuando la fuerza, miren, si nosotros acercamos la fuerza y la queremos hacer girar o apuntar hacia su centro de giro, pues si el giro, el orden de giro es en sentido antihorario, pues se ha tomado como positivo. Pero si el orden de giro es como ustedes están viendo acá, ¿no? Es en sentido horario, pues será tomado como negativo. Es una convención, ¿ok? Es una convención. El orden de giro. ¿A qué me refiero con orden de giro? Y para eso voy a recortar esto para que quede clara esta explicación respecto al orden de giro, ¿ya? Vamos a copiar y lo voy a pegar acá en la explicación para que más o menos quede claro. Miren, el orden de giro trata lo siguiente. Si nosotros a esta fuerza que tenemos acá, ¿ya? Vamos a representarlo, a esta fuerza que tenemos acá, si la queremos hacer girar, apuntando hacia su eje de giro, el camino más cerca no sería hacerlo girar por acá, ¿verdad? No, el camino más cerca pues sería hacerlo girar por aquí. Entonces este giro en este sentido es en contra de las agujas del reloj, se conoce como antihorario. De esa manera, antihorario, de esa manera nosotros ubicamos el signo de la fuerza en positivo. En cambio, si lo queremos, vemos el siguiente ejemplo. El camino más cerca para apuntar hacia el giro o hacia el punto de giro, hacia la bisagra de esta fuerza, no sería ahí, ¿verdad? Porque daría más de una media vuelta. El giro más corto sería este, pero nos damos cuenta que el giro en este sentido es horario, por lo tanto será negativo. Cuando es antihorario será positivo. No olvidar también que en la fórmula nosotros tenemos que el momento de una fuerza es simple su fórmula, ¿ya? Es fuerza
por la distancia, ¿sí? Fuerza por la distancia. Y si estamos en el tema de estática, ¿sí? Como estamos ahorita, la sumatoria de los momentos siempre va a ser igual a 0. ¿Por qué? Pues porque ese cuerpo no se mueve. Simplemente tiene un eje, correcto, un eje, y en base a ese eje vamos a hacer los estudios. Ya habrá en otros contenidos, otras unidades donde sí se estudia qué pasa cuando se está moviendo, con qué fuerza, con qué intensidad, etcétera. Bien, vamos entonces al desarrollo de esto. Partamos desde el último ejemplo, desde el número 23. Ok, vamos a explicar esto, voy a recortarlo. Allí está. Mientras voy pegando, voy felicitando a los alumnos que están continuamente consultando sus avances, ¿ya? Algunos tímidamente, otros ¿no? Ahí con una actitud muy positiva, lo cual es digno de rescatar. Bien, acá tenemos, nos dice, una regla se apoya en sus dos extremos. Ahí tenemos una regla, ¿no? Esta sería la regla. Para los que no logran ubicar, vamos a cambiar. Esta sería la regla, ¿no? Todo esto sería la regla. Todo esto. ¿Correcto? Muy bien. Una regla dice se apoya en sus dos extremos. Entonces acá tenemos el apoyo A, que es forma de triángulo, y el apoyo B, que tiene forma de también de triángulo, ¿verdad? Bien. Nos dice calcule la distancia X, ahí podemos notar la distancia X, ¿no? De manera que la reacción en el apoyo B sea de 6 newton. La regla mide 1,2 metros. 1,2 metros mide la regla totalmente. La longitud total es 1,2 metros. En decimales hemos aprendido 1 metro, ¿no? 1 metro y ¿qué sería? 2 ¿qué? Decímetros, ¿no? Bien, el tema de otro relevante. Excelente. Ahora, nos dicen que la reacción en el apoyo B, la reacción es de 6 newtons. O sea, sabemos que por las leyes de Newton, ante toda acción, tenemos una reacción de igual intensidad, pero sentido contrario. Entonces, para que la regla no se hunda sobre el punto B ejerce una reacción. Entonces, la regla tiende a hundirse hacia abajo. Por lo tanto, acá vamos a tener una reacción hacia arriba. Y esta reacción de B nos da en el enunciado que es 6 newtons. Muy bien. Aparte, nos están dando que aquí tenemos un vector de 18 newtons. ¿Sí? Por lo tanto, vamos a aplicar el eje de giro en el punto A. ¿Por qué? Porque no nos están dando ese dato y además de eso, pues es el punto B que está ejerciendo una reacción. Entonces va a tender a moverse a un lado. Aquí está el eje de giro. Aquí vamos a aplicar el momento de la fuerza. ¿Ok? ¿Correcto? Muy bien. Entonces, ya hemos identificado. La regla totalmente mide ¿cuánto? 1,2 metros. Muy bien. Conociendo que el momento de una fuerza aplicada en un punto, en este caso el punto va a ser A, en el punto A, el momento de una fuerza aplicada en el punto A, es igual a ¿qué? A la fuerza por la distancia. Ahora, ¿cuántas fuerzas intervienen acá? Pues logramos identificar dos, ¿verdad? Tenemos la reacción normal y también tenemos, ¿qué cosa? El peso. Bueno, o una especie de peso que está tirando de esta regla hacia abajo, 18 newtons. Muy bien. Si aquí hemos logrado identificar este vector de la reacción B, y para que gire hacia el eje de giro, en este caso que es A, hacia ahí está girando. Espera un ratito, vamos a que se muestre el eje de giro. A ver. No lo completa la inteligencia artificial, a veces falla. Entonces el camino más cerca va a girar hacia allá, ¿verdad? ¿Y qué tipo de giro es este? Es antihorario, por lo tanto será positivo, ¿correcto? ¿Sí? Será positivo. ¿Y cuál será? La fuerza, 6 newtons. ¿Y qué distancia hay desde donde se está aplicando esta reacción hasta el punto de giro?
pues de la distancia total de la regla. ¿Cuánto? 1,2 metros. Muy bien, entonces será 6 newtons por 1,2 metros. Muy bien, entonces va a ser positivo. ¿Por qué? Porque su orden de giro es pues, antihorario. El siguiente vector está apuntando hacia abajo y su orden de giro será hacia allá. Vamos a hacerle girar apuntando hasta su origen. Profe, ¿por qué no lo haces girar así? Porque ese es el camino más largo y siempre vamos a buscar el camino más corto, hemos dicho en la explicación anterior. Por lo tanto, vamos a tener que acá tenemos una fuerza de 18 newtons y una distancia, la distancia desde donde estamos aplicando esta fuerza hacia el eje de giro es de ¿cuánto? Es de X medida, y es justamente lo que vamos a ver, a X. Entonces, pero como su orden de giro es horario, fíjense, está girando así, es sentido horario, por lo tanto será negativo, ¿correcto? ¿Cuánto? 18 newtons por la distancia X. Y como sabemos el momento de una fuerza, todos estos es el momento de las fuerzas aplicadas en el punto A, y sabemos que es igual a 0. ¿Por qué es igual a 0? Porque es estática, no se está moviendo. Entonces voy a tener una ecuación de 6 newtons multiplicado por 1,2 metros menos 18 newtons multiplicado por X metros es igual a 0. Todos los que tienen variables se quedan y los que no se pasan, pero con signo cambiado. Entonces va a ser negativo acá, ¿cierto? Va a ser negativo. Muy bien. Entonces vamos a tener que este valor de X será igual a negativo 6 newtons multiplicado por 1,2 metros. Todo eso dividido entre ese 18 newtons que está multiplicando, pasa a dividir. Reducimos acá la magnitud que tengamos que reducir, newtons con newtons se van, y nos tiene que quedar la magnitud que queremos calcular, o en la dimensión que debemos calcularlo. Obviamente pues tienen que ser metros. Si nos saldría otra cosa, habría que revisar nuestros cálculos, ¿ok? Habría que revisar nuestros cálculos. Vamos a sacar a nuestra amiga la calculadora. Allí está la calculadora. Y bueno, vamos a efectuar el cálculo, pues, ¿no? 6 por 1.2 y eso dividido entre 8. Perdón. 6 por 1.2 y esto dividido entre ¿cuánto? Entre 18. Entonces el resultado que obtendríamos sería 0,4 metros. La alternativa en este caso, la alternativa A. ¿Correcto? Es permitido que él use la calculadora, como no, porque acá estamos aplicando los conocimientos de física. No estamos corrigiendo si el alumno sabe o no sabe multiplicar o dividir. Eso ya corre a cuenta de ustedes. Profe, ¿y el signo? Bueno, el signo menos entre menos sería más, ¿verdad? Menos entre menos sería más. Recapitulemos entonces este ejercicio. Acá tenemos nosotros, voy a borrar nuevamente para los que están ingresando. Acá tenemos nosotros un sistema, ¿correcto? Voy a hacerle un zoom. Vamos a hacerle un zoom, ahí está. En este sistema vemos de que estos bloques A y B le llamo bloque, ¿ok? Son puntos de apoyo de esa regla. Dice que esta barra vertical es una regla, ¿correcto? Es una regla. Vamos a poner los típicos símbolos de una regla. Y nos dicen que esta regla en total mide 1,2 metros, o sea, toda la longitud desde aquí hasta acá es de 1,2 metros. Muy bien. Y aparte nos dicen que la reacción en el punto de apoyo B es de 6 newtons. Nosotros hemos visto, una de las leyes de Newton es de que toda acción tiene una reacción de igual intensidad pero sentido contrario. Para que la regla no se hunda sobre el punto de apoyo B, lo que el punto de apoyo B está haciendo es una reacción obviamente hacia arriba, porque la regla tiende a hundirse hacia abajo, ¿verdad? Esta reacción nos da que es un valor de 6 newtons, es un vector, ¿correcto? Aparte tenemos otro vector acá, si es que no lo notan, es un vector más que mide 18 newtons, ¿cierto? Muy bien. El momento de una fuerza, lo que se trata de hacer es que los vectores giren en torno a su punto de giro.
Entonces el punto de giro es el punto A, ¿sí? El punto A. Profe, pero en el enunciado no nos mencionan que es el punto A. Y tienes razón. Deducimos que es el punto A porque es el único punto de apoyo del cual no tiene o no nos dan el valor de su reacción. ¿Correcto? Entonces, siempre el vector va a buscar girar el camino más corto de su orden de giro. Pues sería este, ¿no? Giraría hasta ahí. Y de este vector sería ahí. ¿Correcto? Profe, ¿por qué no sería así? Pues hemos dicho que siempre el orden de giro va a tener que ser el camino más corto. Y nos damos cuenta que todo lo que gira en sentido antihorario, ¿qué será? Hemos dicho, era positivo, entonces este vector va a ser positivo. Y todo lo que gira en sentido antihorario será negativo, entonces este vector al momento de hacer el cálculo será negativo. La distancia que hay desde este vector hacia el punto de giro es de 1,2 metros, que nos dicen por dato. La distancia que hay desde este vector hacia el punto de giro es x, y justamente es lo que queremos calcular, y eso es lo que hemos reemplazado acá. Hemos llegado a 0,4 metros. En este caso nos dicen calcular la tensión del cable sujeto al extremo de una barra de peso despreciable. ¿Qué significa de peso despreciable? O sea, que normalmente en este tipo de ejercicio las barras, todos conocen una barra, ¿no? Una barra de acero, una barra de madera, ¿no? Un palo que llaman ustedes, una barra de chocolate, si ustedes han visto, conocen, se hacen la idea de una barra, ¿sí? Ojo, no hablamos de una barra más o menos así de equipo, de fútbol, de vóley, no. Es una barra física de metal, de algo sólido, ¿no? Normalmente las barras, cuando se interpretan en el cálculo, normalmente tienden a tener un peso, entonces se le pone un peso. Pero en este caso nos dicen, el peso es despreciable, o sea, no vas a trabajar con el peso, ¿no? Entonces cuando ustedes vean un ejercicio donde les dicen que tal peso es despreciable o tal bloque tiene un peso despreciable, quiere decir de que no van a contar con el peso de esa barra. Dicho esto, observamos de que el punto de giro está aquí, ¿sí? O sea, acá está una bisagra, correcto, acá está la bisagra, ahí está el punto de giro, y ya nos dan vectores que están empujando hacia abajo en ciertas longitudes de la barra. Acá tenemos un vector, por ejemplo, que mide 1 newton de intensidad y está a 2 metros. Está a 2 metros de ¿quién? Del punto de giro. Acá tenemos otro vector que está con una intensidad de 1 newton y también está no a 2 metros, sino está a 4 metros del punto de giro, 2 más 2. Y también tenemos la tensión. Para evitar de que esta barra se caiga, acá tenemos un cable el cual está experimentando una tensión. Por lo tanto vamos a ponerle acá que su flechita es hacia abajo, ¿correcto? Porque si no estuviera el cable acá, obviamente la barra experimentaría pues un giro, un movimiento, y ya no estaríamos en el tema de estática. Como es una cuerda, experimenta lo que se llama la tensión, lo representamos por T. Recordemos que hemos definido que estas que tienen forma de unos peines representan en el gráfico algo sólido, ¿no? Una viga, una columna, una pared, un piso, es lo que representan. Entonces nos piden calcular esta tensión justamente. Bien, pero observamos de que hay fuerzas que están empujando hacia abajo, ¿cierto? Y nosotros hemos dicho que la sumatoria de todas las fuerzas en el punto, en este caso en el punto A, ¿no? La sumatoria del momento siempre va a ser igual a 0. Ahora, ¿qué fuerzas están interviniendo acá? Vamos a ver. Acá tenemos uno, el primero ese es de acá, ¿correcto? Ahora vamos a dibujar su camino su camino más cerca, y aquí podemos cometer un error. Acá podemos cometer un error y decimos, ah, mira, profe, entonces su eje de giro va a ser así, miren, qué bacán, listo, ajá. No, ¿por qué? Porque ahí la flechita está representada en una forma que normalmente no se la representa. Normalmente la fuerza sale de la viga y la flecha o se va hacia arriba o hacia abajo. ¿Cuánto mide esto?
1 newton, ¿cierto? Y de acá sale del centro de la viga y está apuntando. ¿Cuánto vale esto? 1 newton. Profe, ¿se ha duplicado? No, es que hemos cogido prácticamente la fuerza que está acá y le hemos representado como debe ser. Desde el centro de la viga está yendo hacia abajo, ¿ya? Entonces ahí les puede confundir. Y desde acá analizamos su eje de giro, entonces sería su sentido de giro sería hacia allá. Y de este también sería hacia acá. En cambio, de la tensión sería en este sentido. ¿Qué sentido es este? De cada uno de los valores de 1 newton es horario, por lo tanto será negativo. Y de la tensión es antihorario, por lo tanto será positivo. Dicho esto, nosotros ya podemos calcular el momento en el eje de giro A de las fuerzas, que siempre va a ser igual a 0, ¿verdad? Perdón, va acá, no. El signo sigma es, ahí está, sumatoria, ¿verdad? Siempre va a ser igual a 0 porque estamos en el tema de estática. Movemos un zoom y decimos, la primera fuerza, ¿no? Negativo 1 newton, negativo 1 newton, multiplicado por la distancia, 2 metros. Negativo 1 newton, multiplicado por la distancia, 4 metros. ¿Por qué 4 metros? Porque la distancia desde aquí hacia el punto de giro acá es 4 metros, 2 más 2. Y por último, positivo, la tensión multiplicado por la distancia total, 2, 4, 6 metros. Y esto es igual a 0. ¿Por qué? Porque todo eso es igual a 0. Los que tienen variables se quedan, que la tensión lo queremos calcular, y los que no se pasan. Vamos a pasar entonces, miren, negativo 1 newton multiplicado por 2 metros, negativo 1 newton multiplicado por 4 metros. Hay que hacer la multiplicación ahí. Menos por más menos, 2 por 1, 2 newtons metro. Menos por más menos, 4 por 1, 4 newtons metro. Muy bien. Acá sería positivo, ¿verdad? Me estoy confundiendo. Sí, positivo, tiene razón. Positivo, porque al pasar al otro miembro pasa con signo cambiado. Buena observación, alumno imaginario. Entonces tengo acá por 6 metros igual. Signos iguales se suman y ponemos el mismo signo. O sea, 4 más 2, 6 newtons metro. Muy bien, entonces para calcular la tensión, ¿qué hiciéramos? Ese 6 que está multiplicando, 6 metros, pasaría a dividir, ¿verdad? Pasaría a dividir y ahí está. Y luego calcularíamos o reduciríamos la magnitud que se debe reducir. Reducimos acá, se van metros con metros, ¿no? Y también se van los números 6 con 6. Y nos quedaría simplemente 1. ¿Un qué? Un newton. ¿Está correcto? Claro, porque si estamos calculando una tensión, debemos obtener un valor en newtons. ¿Dónde ya ustedes se pondrían las alertas si están calculando tensión y el resultado te sale en metros? No. Si estamos calculando tensión, el resultado tiene que salirnos en newtons y ahí está la comprobación. O si estamos calculando distancia, como en el caso anterior, el resultado tiene que salir en la unidad que se está midiendo la distancia. En este caso era metros, podría haber sido centímetros, podría haber sido milímetros. Muy bien.